Hace unos días nos llegó una noticia extremadamente preocupante. En octubre del año 2021, la inflación en los Estados Unidos llegó a un récord de 6.2%. Esta es una cifra tan alta que no la hemos visto desde el año 1990, es decir, hace más de 30 años. Y como ustedes sabrán de mis videos, esta cifra de inflación explica que los precios al consumidor han subido en conjunto un 6.2%. Esto significa que todo lo que nosotros consumimos todos los días es 6.2% más caro en octubre de este año comparado a octubre del año 2020. Esta es una verdadera pesadilla para la economía. La inflación es una plaga económica que carcome todos tus ahorros, ya que tú puedes comprar menos cosas y tu costo de vida sube cuando hay inflación. Para dar algunos ejemplos, los precios de las casas han subido un 20% en promedio en los Estados Unidos este año. Los precios de la comida han subido 30% este año. Los alquileres han subido un 16.4% en promedio este año. Y lo peor de todo esto es que los salarios no han estado subiendo. Así es, en los últimos años los salarios en los Estados Unidos han estado estancados, sin mucho crecimiento. Por lo tanto, la situación está muy preocupante. Los precios de absolutamente todo se están disparando gracias a la inflación, mientras que nosotros no estamos ganando más. Esto es algo que le preocupa muchísimo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden actualmente tiene uno de los niveles de apoyo más bajos de los últimos presidentes de los Estados Unidos. Solamente el 42.8% de los estadounidenses lo apoyan. Así que la crisis que enfrenta Joe Biden con la inflación puede acabar cavándole su tumba política. Por lo tanto, Joe Biden acaba de decir que bajar la inflación es una de sus más altas prioridades. Pero, ¿de dónde viene toda esta inflación? ¿Y qué puede hacer Joe Biden para bajar los niveles de inflación? Es decir, ¿cuál es su plan? En este video te voy a explicar cuál es la verdadera causa de la inflación que estamos viendo y también te voy a explicar cómo Joe Biden planea bajar dicha inflación. Lo que te quisiera pedir es que mires hasta el final del video y me digas si es que este plan es verdaderamente una buena idea. Entonces, empecemos al entender cuáles son las causas de esta inflación. Como todo en la economía, los precios de las cosas son determinados por la oferta y la demanda. Por lo tanto, la inflación, es decir, la subida de precios, normalmente es causada por cambios en la oferta y la demanda. La demanda por productos y servicios en una economía normalmente depende de cuánto dinero tienen las personas. Si los ciudadanos de un país tienen más dinero, esto normalmente significa que va a haber más demanda por productos y servicios, ya que los ciudadanos pueden gastar más. Y en el caso de los Estados Unidos, a pesar de que hubo una crisis económica durante la pandemia, la Reserva Federal estimuló a la economía al imprimir casi 50% más dólares de los que habían en existencia. A causa de esto, los estadounidenses recibieron un sinfín de apoyos y también han podido ahorrar dinero, ya que estaban encerrados en casa sin gastar. Así es, los niveles de ahorro en los Estados Unidos han llegado a un récord nunca antes visto gracias a la pandemia. Por lo tanto, ahora que las personas están volviendo a la normalidad, la demanda por productos y servicios se ha disparado. Las personas están yendo a restaurantes, están yendo al cine, están viajando y están yendo a conciertos. Pero una subida en la demanda solo explica parte de la ecuación. La otra parte es explicada por la oferta. Pues resulta que la oferta de productos y servicios en los Estados Unidos no ha estado subiendo al ritmo de la demanda. Primero, como ustedes sabrán de mis videos, estamos viviendo una escasez de microchips que está haciendo que las empresas que producen electrodomésticos, automóviles y otras tecnologías no puedan producir estos productos al ritmo de la demanda. Sin tener microchips, estos productores no pueden producir lo que se les pide. Luego, también estamos viviendo una crisis en el transporte marítimo mundial. Hay cientos de buques de carga llenos de productos que están parados afuera de los puertos más grandes del mundo, lo cual hace que los precios de dichos productos suban. Luego, también estamos viviendo una crisis laboral en los Estados Unidos, donde las empresas están desesperadas por trabajadores. Sí, así es. Hay demasiados trabajos disponibles y no hay suficientes trabajadores dispuestos a tomarlos. Así que al no tener suficientes trabajadores y al tener que subir estos salarios para atraer a dichos trabajadores, las empresas están viendo menos producción. Ahora,
Otro punto que contribuye a la subida de precios es la subida de precios de los recursos naturales como el petróleo. Como verán en este gráfico, el precio del petróleo se ha recuperado y está a niveles más altos que antes de la pandemia. Para poder producir cosas, nosotros necesitamos de recursos naturales. Y si estos están caros, pues los productos también van a estar caros. Finalmente, aunque la producción industrial en los Estados Unidos se ha estado recuperando, esta todavía es más baja que antes de la pandemia. Por lo tanto, todos estos factores explican por qué la oferta de productos y servicios ha estado baja en los Estados Unidos. Aquí es donde tenemos que dar un paso atrás. Entonces, la inflación sube gracias a cambios en la oferta y la demanda. La demanda ha subido a niveles récord gracias a la impresión de dinero y los estímulos económicos. Pero la oferta de productos y servicios en los Estados Unidos no ha estado subiendo al mismo ritmo gracias a la baja producción industrial, la escasez de microchips, la interrupción en el transporte marítimo, la crisis laboral y la subida de precios de los recursos naturales. Por lo tanto, todos estos factores contribuyeron a que los precios de todas las cosas que consumimos suban un 6.2% en octubre del año 2021. Lo más preocupante de esto es que la tendencia es que la inflación probablemente siga subiendo a lo que entramos a la Navidad, la época más importante en cuanto al consumo y la época donde la demanda por productos y servicios se dispara. Y eso nos lleva nuevamente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden, antes de la inflación, estaba viendo un problema serio. Solamente el 42.8% de los ciudadanos lo apoyan. Esta es una cifra bajísima. Y como podrán ver, está bajando cada vez más y más. Y ahora que la inflación está subiendo y los salarios están estancados, la población está furiosa. Históricamente, si la inflación en cualquier país sube, a los primeros que miran son a los políticos. Y como lo dijo el ex secretario de la Tesorería de los Estados Unidos, Larry Summers, si Joe Biden no baja la inflación, Trump volverá y lo va a hacer. En respuesta, Joe Biden se está dirigiendo al pueblo diciendo que la inflación ahora es uno de los temas más importantes de su presidencia. Y eso nos lleva al plan que tiene Joe Biden para combatir a la inflación. Y lamento decepcionarlos, pero este plan es casi inexistente. Primero, el presidente no tiene mucho poder sobre la inflación, ya que, en teoría, los Estados Unidos debería ser una economía de libre mercado. El momento que Joe Biden empieza a decir que puede bajar la inflación, va a tener que entrometerse en la economía. Segundo, Joe Biden dice que va a combatir la inflación al bajar los precios de las cosas. Pero, lamentablemente, los precios de todas las cosas están subiendo gracias a la demanda excesiva por la impresión de dinero y también por los problemas de producción que ya les mencioné. No obstante, Joe Biden dice que se ha reunido y va a seguir reuniéndose con los jefes de todas las empresas grandes como Walmart, Target, Costco e IKEA para asegurarse que estos no suban sus precios. Pues IKEA, por ejemplo, ya está tratando de hacer lo imposible para no subir sus precios y empeorar la situación. Pero esto parece que lamentablemente no va a durar mucho, ya que IKEA advierte que van a subir sus precios. Luego, otra cosa que Biden planea hacer es combatir la pandemia para que no hayan confinamientos. Los confinamientos son terribles para la economía, así que estos se tienen que evitar a toda costa. Pues esto lamentablemente no depende de él. Lo único que él puede hacer es pedir que la población se proteja e inmunice contra el bicho. Otra cosa que Joe Biden ha intentado hacer es al hablar con los otros países productores de petróleo para que estos bajen sus precios. Y lamentablemente estos no le hacen caso, ya que no les interesa si la inflación sube en los Estados Unidos. Mientras más suben los precios del petróleo, más se benefician ellos. Y finalmente, otra cosa que Joe Biden ha dicho que va a hacer es resolver los problemas de logística y la crisis de contenedores en los puertos marítimos. Pues esta es una muy buena iniciativa, pero nuevamente el gobierno tiene muy poco poder sobre esto, ya que los puertos y los buques de contenedores son manejados por empresas privadas. Así que, en simples palabras, lo que Joe Biden ha hecho hasta ahora para poder frenar la inflación no ha servido de nada. Pero
Existen dos cosas que Joe Biden sí puede hacer para que la inflación efectivamente baje. La primera cosa que puede hacer es levantar los aranceles de aduana que impuso el expresidente Trump sobre los productos chinos. Casi todo lo que consumimos proviene de China y Trump decidió imponer aranceles a todos los productos chinos. Al quitar dichos aranceles, los productos se podrían volver un poco más baratos y le sería un alivio a las tiendas que están haciendo lo imposible para no subir los precios. Luego, Biden también podría cambiar el jefe de la Reserva Federal, a Jerome Powell. La Reserva Federal ha impreso un nuevo dólar por cada 2 que hay en circulación y ha bajado los intereses de los créditos bancarios a 0%. Esto hace que el dinero sea barato y abundante. Y hasta hoy en día se sigue imprimiendo dinero cada mes y el interés sigue en 0%. Biden tiene el poder para elegir a un nuevo jefe de la Reserva Federal, uno que deje de estimular a la economía. Pero él no va a hacer esto, porque si él elige a un nuevo jefe de la Reserva Federal que deje de imprimir dinero y que suba los intereses, esto podría causar todo un colapso en la economía mundial. En serio les digo, todas las empresas, los gobiernos y las personas están endeudadas a niveles nunca antes vistos. Si se deja de estimular a la economía y se suben los intereses de las deudas, esto va a reventar la madre de todas las burbujas que va a dejar a la economía en ruinas. Esto es algo que él lo sabe y entiende que no lo va a hacer. Pero aquí también hay un dilema. Joe Biden y los demócratas quieren aprobar un nuevo estímulo, el estímulo más grande que existió en la historia de los Estados Unidos. Esta va a ser una reforma que va a costar varios billones de dólares para reconstruir la infraestructura y el sistema educativo de los Estados Unidos. Pues es aquí que está el dilema. Los Estados Unidos tienen una deuda mayor a los 29 billones de dólares y va a tener que prestarse aún más dinero para poder pagar todo esto. Todo este dinero lo va a tener que imprimir la Reserva Federal. Así que, al aprobar este nuevo estímulo, la inflación probablemente suba aún más, ya que va a haber más dinero en circulación. Y esto es algo que la oposición se lo ha mencionado a Joe Biden. Él responde que estas reformas en la infraestructura y educación van a causar beneficios a la larga y van a hacer que los precios de energía bajen, por ejemplo, ya que se va a invertir en energías renovables. Así que Joe Biden tiene un dilema. La inflación lo está amenazando en quitarle la presidencia y él quiere aprobar este estímulo histórico que probablemente empeore la inflación. Eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Qué opinas sobre la situación actual en los Estados Unidos? ¿Crees que la inflación va a seguir subiendo? ¿Y crees que Joe Biden va a terminar perdiendo el poder gracias a esto? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico quién es la empresa que es dueña de todo en el mundo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.